sabe todo. ¿Qué sabe? ¿A qué te refieres? Me refiero a lo que le hicimos. A su padre. A que las tierras no me pertenecen, que son propiedad de su familia, todo. Victoria, todo. Estamos perdidos. El capítulo 236 de Valle Salvaje se alza como uno de los momentos más decisivos de toda la saga. Cada personaje ha tomado un rumbo irreversible y las piezas en el tablero se disponen para un enfrentamiento inevitable. Rafael, desterrado por su propio padre, carga con el peso del sacrificio, mientras que Adriana, lejos de quebrarse, emerge con una fuerza inesperada. Su desafío directo a José Luis marca un antes y un después. Por primera vez, alguien se atreve a despojar al duque de su máscara de poder y señalarlo como lo que realmente es: un usurpador y un asesino. La figura de Victoria se tambalea entre la altivez y el miedo, consciente de que la verdad puede destruirlo todo. Julio, atrapado entre la necesidad de aprobación y la tentación de la oscuridad, se convierte en un personaje clave, vulnerable a la manipulación de Úrsula, quien avanza sin escrúpulos en su deseo de eliminar a su prima. Por su parte, Bernardo representa la esperanza de un apoyo externo. Aunque su viaje esté envuelto en incertidumbre y riesgos, la ruina de los duques no es solo financiera, sino moral y social. Todo el valle empieza a murmurar sobre sus crímenes y deudas. Lo que parecía una dinastía inquebrantable ahora se desmorona como un castillo de arena ante el empuje de la verdad. Adriana se erige como el símbolo de resistencia, pero su vida pende de un hilo. La intriga, la pasión y el peligro se entrelazan en un nudo que promete desatarse con una violencia aún mayor en los próximos capítulos. Victoria, altiva y con su habitual frialdad, no tardó en buscar a Adriana tras la partida de Rafael. En el gran salón, con la luz filtrándose por las cortinas, la duquesa se atrevió a poner en tela de juicio el bienestar de Pedrito y Bárbara. Su tono fue calculado, casi venenoso. Insinuó que los hermanos de Adriana no tenían lugar en un entorno tan distinguido, que tarde o temprano serían una carga o un estorbo. Sus palabras no fueron dichas al azar, eran dagas envenenadas, destinadas a debilitarla donde más le dolía. Adriana, que aún tenía el corazón desgarrado por la despedida de Rafael, no soportó escuchar una sola ofensa contra los pequeños. El rostro se le endureció y sus ojos brillaron con una furia contenida. Se levantó con ímpetu y, con voz firme que resonó en la estancia, le advirtió a Victoria que si algo llegaba a ocurrirles a sus hermanos, haría de su vida un verdadero infierno. La duquesa, sorprendida por la osadía, esbozó una sonrisa sarcástica, pero en el fondo sintió un estremecimiento. Aquella muchacha, a la que siempre había considerado frágil, mostraba un temple inesperado. El intercambio de palabras encendió la tensión en la casa. Las criadas cuchicheaban en los pasillos, pues nunca antes habían visto a alguien enfrentar tan de frente a la duquesa. La noticia llegó incluso a oídos de José Luis, quien, aunque aparentó indiferencia, no pudo evitar que una sombra de inquietud lo atravesara. Adriana ya no era la joven sumisa y dócil. Ahora representaba una amenaza capaz de desafiar el poder de ambos. Más tarde, en la habitación de los niños, Adriana abrazó a Pedrito y a Bárbara con una ternura desesperada. Les prometió que nada ni nadie los separaría, que ella lucharía con uñas y dientes para protegerlos. Pedrito, con su inocencia, le preguntó por Rafael y por qué debía marcharse.
Adriana, conteniendo las lágrimas, le dijo que su hermano mayor se había ido a un viaje, pero que pronto volvería bárbaro. En cambio, percibió la mentira en el temblor de su voz y, sin decir nada, se aferró a su hermana, entendiendo que el peligro estaba más cerca de lo que creían. Mientras tanto, Victoria, herida en su orgullo, buscó el apoyo de José Luis. En privado, le relató cómo Adriana la había amenazado y exigió que se le pusiera un alto de inmediato, pero el duque, con su mirada fría, respondió que ya había desterrado a Rafael y que no era conveniente precipitarse con la muchacha. Sin embargo, en su interior, las palabras de Adriana le revolvían como un veneno. Si aquella joven sabía demasiado, si realmente podía sacudir los cimientos de su autoridad, entonces debía encontrar la forma de silenciarla. En otro rincón de la hacienda, Mercedes escuchó de labios de una criada lo sucedido y buscó a Adriana. La halló en el jardín, con el gesto aún encendido de furia. La tomó de las manos y le pidió calma, advirtiéndole que enfrentarse de esa forma a los duques podía costarle caro. Pero Adriana, con una convicción inquebrantable, le respondió que no tenía miedo, que no permitiría más abusos ni amenazas contra los suyos. Si quieren guerra, lo tendrán, murmuró con un tono que dejó a Mercedes en silencio, incapaz de encontrar réplica. La confrontación entre ambas mujeres se convirtió en un rumor que se expandió como fuego en la pólvora. El valle entero comenzaba a percibir que algo estaba cambiando. La joven que parecía débil estaba emergiendo como una fuerza de resistencia, y Victoria, acostumbrada a ser temida, sentía por primera vez que perdía el control. El aire del valle parecía más pesado aquel día, como si los árboles y la brisa supieran que un destino estaba a punto de torcerse para siempre. José Luis, con el rostro endurecido por la soberbia, reunió a Rafael en la sala principal. Con voz gélida, le comunicó su sentencia. Debía abandonar Valle Salvaje de inmediato. El joven, que aún sostenía la esperanza de reconciliarse con su padre, escuchó incrédulo como aquel hombre al que alguna vez admiró le advertía que, si no se iba por voluntad propia, acabaría muerto. No era un simple ultimátum, era la certeza de que la sangre podía teñir esas tierras si se rebelaba. Rafael respiró hondo, conteniendo la rabia y la tristeza que lo atravesaban como espadas. No respondió con ira ni con gritos. Al contrario, con una dignidad que sorprendió incluso al duque, le pidió una sola cosa: que no descargara su odio sobre Adriana ni sobre los hermanos de ella, Pedrito y Bárbara. Me marcharé. Padre, si me da su palabra de honor de que nadie más sufrirá represalias, pronunció con firmeza José Luis. Tras un breve silencio, lloró, aunque con la mirada altiva de quien no acepta ser doblegado. Antes de partir, Rafael buscó a Adriana. La encontró en el jardín, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Él, tratando de disimular su propio dolor, le explicó que se iba para protegerla, que el sacrificio era necesario. Ella, en cambio, no podía aceptar esa rendición. Lo abrazó con desesperación, jurándole que no permitiría que José Luis decidiera sobre sus vidas entre solos dos. Rafael le pidió que cuidara de sus hermanos y le prometió que, desde la distancia, velaría por todos ellos.
La despedida fue amarga, teñida de un amor que, en lugar de unirlos, parecía destinado a separarlos por las sombras de la ambición y la crueldad. Mientras Rafael abandonaba la hacienda con paso lento pero resuelto, los rumores del destierro se esparcieron entre los sirvientes y los habitantes del valle. Algunos murmuraban que era una injusticia imperdonable. Otros callaban por miedo a contrariar al duque. Sin embargo, el eco de la decisión retumbaba en cada rincón. El heredero había sido expulsado por el propio padre. En la soledad de su habitación, Julio, hermano de Rafael, se debatía entre la lealtad a la familia y el amor por su hermano. La noticia lo golpeó como un martillazo en el pecho, pero su miedo al duque le paralizaba. Úrsula, siempre atenta a las grietas en el corazón de los demás, aprovechó para sembrar sus venenosas palabras, que quizás aquel destierro no era un final, sino una oportunidad para que Rafael reconsiderara la unión con ella. Pero cuando trató de acercarse al joven, buscando arrancarle una promesa de matrimonio, él se rió en su cara con un desprecio que la hizo estremecer de rabia. «No tengo nada que temer de ti, Úrsula. Jamás serás mi esposo», le lanzó con un tono que no dejaba lugar a dudas. El eco de esas palabras la persiguió mientras planeaba, en la penumbra, cómo doblegar al hombre que se le resistía. Y aunque Rafael ya había aceptado su exilio, Valle Salvaje hervía con tensiones ocultas. Adriana, movida por el coraje, estaba a punto de enfrentar al mismo duque, y la sombra de un secreto largamente guardado comenzaba a emerger, amenazando con desmoronar la autoridad de los Galve de Aguirre en el ala más modesta de la hacienda. Matilde, con el corazón palpitando entre miedo y determinación, ideó un encuentro con Martín. No quería que la conversación surgiera de manera natural. Necesitaba forzarlo a escucharla. Así, le envió un recado engañoso, haciéndole creer que se trataba de un asunto de trabajo. Cuando Martín llegó, sorprendido por el engaño, la joven lo miró a los ojos y le pidió un momento de su tiempo, jurando que debía contarle algo que había guardado durante años. El silencio inicial pesó como un yunque. Con voz quebrada, Matilde comenzó a narrar lo sucedido cuando eran niños. Le explicó por qué tuvo que dejarlo en casa de sus tíos, cómo la vida y las decisiones de los adultos la habían separado de él. Entre lágrimas, confesó que su matrimonio con Gaspar y la férrea oposición de Victoria la habían atado, impidiéndole regresar por él. No buscaba excusas, sino un atisbo de comprensión. Martín, sin embargo, se mostró frío. Sus ojos reflejaban la herida aún abierta de sentirse abandonado. La tensión aumentaba con cada palabra, hasta que Matilde, en un gesto desesperado, le aseguró que nunca lo había dejado de amar como hermano y que su corazón siempre estuvo marcado por aquella pérdida. Martín, incrédulo, le respondió que el daño ya estaba hecho, que las cicatrices no se borraban con explicaciones tardías. Sin embargo, algo en su interior se conmovió al ver la sinceridad en el rostro de Matilde, aunque no lo admitiera en voz alta. Aquella confesión plantaba una semilla de reconciliación. Después del encuentro, Matilde buscó refugio en la conversación con Bárbara, que se hallaba sumida en sus propios conflictos sentimentales. Le confesó que el sufrimiento no debía confundirse con amor, que un vínculo que lastima constantemente no puede ser verdadero. Sus palabras fueron duras, pero sinceras, y Bárbara quedó pensativa.
Su relación con Leonardo le había traído más angustia que alegrías y las dudas comenzaban a germinar en su interior. Bárbaro, con el rostro sombrío, recordó los instantes en que Leonardo la hacía sentir viva, pero también los desplantes, las sospechas, la sensación constante de no ser suficiente. ¿Era eso amor o simplemente un lazo envenenado que la ataba por costumbre y deseo? Matilde le insistió: un amor que hiere no merece tu entrega. Bárbaro, en silencio, se retiró a su habitación, llevándose consigo un torbellino de pensamientos. Esa misma tarde, Matilde se cruzó nuevamente con Martín, quien había sido contratado por Isabel como mozo. La distancia entre ellos aún era evidente, pero esta vez no hubo miradas de reproche tan intensas. Martín parecía más dispuesto a escuchar en el futuro. Aunque la herida no estaba cerrada, entre ambos se estableció una frágil tregua, un paso pequeño, pero crucial, hacia la posibilidad de reconstruir lo perdido. En paralelo, los rumores sobre la conversación entre Matilde y Martín llegaron a oídos de algunos criados, quienes comenzaron a murmurar sobre la vida secreta y complicada de los señores. Para muchos, aquello no era más que otra muestra del caos que se cernía sobre Valle Salvaje, un lugar donde las intrigas familiares y los secretos dolorosos se multiplicaban como sombras al atardecer. Mientras tanto, Bárbaro, inquieta tras las palabras de Matilde, buscó consejo en Mercedes y en Luisa. Ellas, más inclinadas a luchar por el amor pese a los obstáculos, le ofrecieron otra perspectiva, que a veces, si el sentimiento es verdadero, vale la pena resistir. Aquellas opiniones encontradas la sumieron en mayor confusión. Entre las lágrimas y las dudas, comprendió que la decisión sobre Leonardo tendría que tomarla sola, enfrentando el riesgo de perderse a sí misma en la batalla del corazón. En la mansión, la tensión entre los jóvenes crecía como un fuego incontrolable. Irene, siempre contenida y calculadora, explotó al enterarse de quién había sido el responsable de entregar la carta a Bárbara. Francisco, el lacayo. El hallazgo cayó sobre ella como un baldazo de agua fría, pues comprendió que la intromisión del criado había alterado por completo el curso de su vida y de sus planes. Con una ira inusitada, se presentó en sus aposentos y le prohibió tajantemente entrar en su habitación o tocar sus pertenencias sin su consentimiento. No volverás a dirigirme la palabra a menos que yo lo ordene, le dijo con voz firme y mirada incendiada. Francisco, desconcertado, bajó la cabeza, sabiendo que había cruzado una línea que jamás debió franquear. Mientras tanto, Leonardo, ajeno a la tormenta que había desatado, lidiaba con sus propios dilemas. Amanda, su madre, insistía en conocer la verdad sobre lo que ocurría entre él y Bárbara. Con un gesto cansado, Leonardo le confesó que había secretos que lo atormentaban, pero no estaba dispuesto a revelarlos. Amanda, sin embargo, no se dejó engañar. Percibía que Irene estaba en el centro de aquel conflicto. Insistió hasta que su hijo, acorralado, dejó entrever que sus sentimientos eran más complejos de lo que quería admitir. La tensión con Irene alcanzó otro punto álgido cuando, en un momento de sinceridad, él le planteó que quizás sus acciones, esas constantes intromisiones en su relación con Bárbara, no eran fruto del deber ni del decoro, sino de un sentimiento más profundo. Tal vez me quieres a mí, Irene,
y por eso intentas separarme de ella», le dijo, con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. Irene, enrojecida, respondió con un silencio que lo dijo todo. No había negado nada, y aquel silencio pesaba más que cualquier confesión. Por su parte, Bárbara trataba de asimilarlo todo en conversación con Mercedes, Matilde y Luisa. Confesó que su abatimiento tenía nombre y apellido: Leonardo. Sus ojos, hinchados por el llanto, revelaban que el desamor la estaba consumiendo. Mercedes, con su carácter luchador, le aconsejó que pelees por lo que sentía. Luisa, siempre apasionada, le habló de resistir incluso cuando todo parecía perdido. Pero Matilde fue tajante. Le recordó que aferrarse a un amor que solo trae dolor es como abrazar espinas. Las tres visiones dejaron a Bárbara en un mar de dudas. La Jove, atrapada entre la ilusión y la realidad, se preguntaba qué era lo correcto: luchar por un amor que le partía el alma o liberarse del yugo de un sentimiento que la hundía cada día más. Esa noche, en la soledad de su habitación, abrazada a sus propias lágrimas, comprendió que su destino dependía únicamente de su capacidad de decidir. Aunque el precio fuese altísimo, Irene, mientras tanto, no lograba calmarse. Caminaba de un lado a otro en su cuarto, recordando cada palabra de Leonardo, cada insinuación que la había dejado sin respuesta. El veneno de los celos y la frustración se mezclaba con una pasión que no sabía cómo manejar. Francisco, relegado y humillado, se mantuvo a distancia, pero no pudo evitar escuchar los rumores que circulaban entre los sirvientes. Todos hablaban de la furia de Irene y del desorden en la vida de los jóvenes amos. En el fondo, lo que había comenzado con una simple carta se había convertido en una madeja de enredos, donde el deseo, la traición y el desamor se entrelazaban sin remedio. Y lo peor de todo era que, sin saberlo, cada decisión de Irene, Leonardo y Bárbara terminaba alimentando el caos general que devoraba poco a poco los cimientos de Valle Salvaje. Mientras en los pasillos de la hacienda se entretejían secretos y pasiones, Bernardo se mantenía en silencio, observando el caos que envolvía a todos. Su corazón, sin embargo, estaba decidido. Había llegado el momento de marcharse del valle. Reunido con Mercedes, expresó con aparente serenidad que deseaba abandonar aquel lugar, poner fin a las intrigas y a las amenazas que lo rodeaban. Pero lo que más sorprendió a la mujer fue escuchar que él planeaba irse solo, dejándolo atrás. Mercedes, desconcertada y herida, lo miró con incredulidad. Durante tanto tiempo habían soñado juntos con una vida tranquila lejos de los dominios de los duques, y ahora Bernardo le decía que se marcharía sin ella. Él trató de explicarse, afirmando que lo hacía por su bien, que su permanencia en el valle le garantizaba cierta seguridad, mientras que él podría moverse con libertad para buscar soluciones. Sin embargo, la voz de Mercedes temblaba cuando le respondió que ese plan no tenía sentido. Lo que los había mantenido firmes era su unión, no la separación. La verdad, aunque Bernardo no la confesara en voz alta, era otra. Dentro de él ardía un propósito más ambicioso. No pretendía huir simplemente, buscaba contactos, antiguos amigos de su linaje que todavía conservaban influencia en la corte. Su idea era viajar, presentarse ante esos nobles y, con suerte,
hallar apoyo para enfrentar a José Luis y recuperar la dignidad de su familia, soñaba incluso con encontrarse con el Marqués de Guzmán, a quien recordaba como un aliado formidable. Sabía que solo con respaldo externo podrían romper las cadenas que los ataban al yugo del duque. Mercedes, con el alma dividida, no quiso discutir más. Sin embargo, esa noche, en su alcoba, lloró en silencio. Se preguntaba si el plan de Bernardo no era también un modo de escapar de ella, de huir de un amor que había nacido entre la adversidad. Sus pensamientos se mezclaban con miedo e inseguridad, aunque en el fondo aún confiaba en que él actuaba por protegerla. Mientras tanto, en las cocinas y establos, el rumor del viaje de Bernardo comenzó a circular. Algunos decían que se trataba de una huida cobarde, otros, en cambio, creían que era un gesto de valentía, la primera chispa de una rebelión contra los Galve de Aguirre. Los criados, cansados de servir a señores que los despreciaban, veían en él una esperanza, aunque pequeña, de que alguien por fin se atreviera a desafiar al duque en su propio terreno. Adriana, enterada del plan por boca de Mercedes, no pudo evitar sentir una mezcla de preocupación y alivio. Si Bernardo lograba encontrar aliados en la corte, las cosas podían cambiar para todos, pero también era consciente de que ese viaje lo exponía a peligros. El duque tenía espías en muchos lugares y cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Por eso, al despedirse de Bernardo antes de su partida, lo tomó de la mano y le pidió que fuese prudente, que no olvidara que aún había quienes lo necesitaban en el valle. Él, con una mirada intensa, le respondió que no se preocupase, que volvería con noticias que cambiarían el destino de todos, y aunque sus palabras buscaban infundir seguridad, la incertidumbre flotaba en el aire como una nube oscura, presagio de tiempos aún más convulsos. Así, mientras Rafael afrontaba su destierro y Adriana se preparaba para su propia batalla, Bernardo emprendía un camino incierto, llevando consigo la esperanza y la desesperación de un futuro distinto para la casa pequeña y para todos aquellos que anhelaban liberarse del yugo del duque. El silencio del despacho del duque se rompió cuando Adriana irrumpió con paso firme. José Luis la observó con una sonrisa desdeñosa, creyendo que enfrentaba a la misma muchacha dócil de siempre, pero lo que encontró fue a una mujer decidida, dispuesta a hablar con la verdad. Adriana lo miró directamente a los ojos, con voz que no admitía titubeos. Le espetó que sabía la realidad. Valle Salvaje no pertenecía a los Galve de Aguirre. Las tierras eran herencia de su padre, Evaristo, a quien los duques nunca pagaron lo que debían. La acusación cayó como un rayo. José Luis intentó burlarse, como si todo se tratara de una fantasía, pero Adriana continuó, sacando a la luz lo que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. Le recordó que su padre murió en circunstancias sospechosas, que no fue la enfermedad la que lo arrebató, sino las intrigas y el asesinato urdido por él y Victoria. Ustedes lo mataron para quedarse con lo que no les pertenecía, pronunció con firmeza, y el eco de esas palabras retumbó en las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, el duque perdió su aplomo. Su rostro enrojeció de ira y se levantó de golpe, acercándose a ella con la intención de intimidarla. Pero Adriana no retrocedió ni un paso. El contraste era evidente.
El poder que había ejercido durante décadas empezaba a resquebrajarse frente a la valentía de una joven que no tenía miedo de llamarlo asesino. La discusión se intensificó cuando ella, con la fuerza del dolor y el amor por Rafael, le exigió que dejara de castigar a los inocentes, aseguró que estaba dispuesta a reclamar lo que le correspondía, que no permitiría más abusos ni destierros injustos. José Luis, incapaz de aceptar semejante desafío, la amenazó con consecuencias terribles. Pero Adriana ya había logrado lo que se proponía: sembrar la duda en su mente y mostrarle que no podía seguir actuando impunemente. Tras el enfrentamiento, Adriana salió del despacho con el corazón acelerado. En los pasillos, Mercedes la aguardaba nerviosa y al ver su rostro encendido, comprendió que había sucedido algo grande. Triana, todavía temblando, le confesó que había enfrentado al duque y que ahora todo sería distinto. Mercedes, horrorizada, le rogó que fuese cauta, que José Luis y Victoria eran capaces de cualquier cosa con tal de proteger su poder, pero Adriana, lejos de amedrentarse, le respondió que había llegado la hora de poner fin a la mentira. Mientras tanto, en la privacidad de sus aposentos, José Luis compartía con Victoria la conversación. Sus palabras eran un torbellino de rabia. Adriana sabía demasiado. Conocía la verdad sobre Evaristo y las tierras. Victoria, pálido, comprendió que si aquella verdad se expandía, todo lo que habían construido se derrumbaría. Por primera vez, el duque y la duquesa se sintieron acorralados, obligados a pensar en estrategias desesperadas para proteger su legado. Sin embargo, el desafío de Adriana no solo encendió la furia de José Luis, sino también la chispa del miedo en el corazón de todos. Los criados que habían escuchado fragmentos del enfrentamiento comenzaron a murmurar entre ellos. La figura del duque ya no parecía tan invulnerable. La semilla de la duda se esparcía por el valle y con ella la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz por completo. Adriana, al retirarse esa noche a su cuarto, recordó las palabras de Rafael en su despedida. Tal vez su sacrificio no había sido en vano. Con cada acto de valentía, ella se acercaba un poco más a la justicia. Aunque ello significara arriesgar su propia vida, Julio se encontraba en un estado de confusión insoportable. La partida de Rafael lo había golpeado con una mezcla de tristeza y celos, y las constantes humillaciones de su padre lo hundían más en la desesperación. José Luis no perdía ocasión para recordarle que era un inútil, un hazme-reír, un hijo indigno de portar el apellido Galve de Aguirre. Cada palabra era como una daga en su pecho, y en silencio acumulaba un rencor que no sabía cómo manejar. En medio de ese tormento, Adriana se acercó a él. Lo encontró sentado en el jardín, con los ojos vacíos y la expresión derrotada. Julio, al verla, no pudo contener las lágrimas. Le confesó que ya no soportaba ser menospreciado, que necesitaba recuperar la confianza de su padre, aunque fuese solo una chispa de respeto. Con voz entrecortada le pidió ayuda. Por favor, Adriana, dime cómo lograr que me mire como un hijo y no como un estorbo. Adriana, conmovida por la fragilidad de aquel hombre que siempre había visto como arrogante, lo abrazó con ternura, le aseguró que no estaba solo, que ella podía ayudarlo a recuperar la dignidad perdida. Aunque no confiaba en la bondad de José Luis, comprendía que Julio necesitaba sentirse útil
valorado, y prometió apoyarlo en lo que estuviera en sus manos. Ese gesto fue un bálsamo para él, que, por un instante, creyó que no todo estaba perdido, pero en la penumbra acechaba otra amenaza. Úrsula, que no había tolerado la humillación de Rafael al rechazarla, buscaba nuevas alianzas. En una conversación secreta con Julio, le recordó lo que había insinuado anteriormente, que Adriana era un obstáculo, un peligro para todos ellos, y que la única manera de resolver los problemas era eliminarla. Sus palabras cayeron como veneno en el oído de Julio, quien, aunque estremecido, no pudo ignorar la propuesta. Úrsula lo miraba con intensidad, repitiendo que lo decía en serio, que había llegado la hora de actuar con contundencia. Julio, dividido entre el miedo, la lealtad a su prima y el deseo de agradar a su padre, no supo qué responder. Úrsula, sin embargo, no necesitaba una contestación inmediata. Plantó la idea en su mente y supo que, con el tiempo, el veneno haría efecto. Lo dejó con una sonrisa fría, convencida de que tarde o temprano él sería su cómplice. Adriana, ajena a estas intrigas, se refugiaba en la esperanza de que su valentía frente al duque marcaría un cambio, pero la realidad era que cada paso que daba despertaba más enemigos a su alrededor. Ahora no solo José Luis y Victoria planeaban deshacerse de ella, también Úrsula había revelado abiertamente su deseo de eliminarla. En su soledad, Julio se debatía en silencio. Recordaba las palabras crueles de su padre, el abrazo reconfortante de Adriana y la tentación oscura de Úrsula. Era como si su destino pendiera de un hilo. ¿Sería capaz de redimirse al lado de su prima? ¿O sucumbiría a la manipulación y la desesperación? La luna iluminaba tenuemente los jardines del valle, testigo mudo de las batallas internas que consumían a los habitantes de la hacienda. Y mientras todos dormían, el corazón de Julio ardía con preguntas sin respuesta, sabiendo que, cualquiera que fuese su decisión, marcaría para siempre el destino de Valle Salvaje. La tensión alcanzó su punto más álgido cuando José Luis, en privado con Victoria, admitió lo impensable. Adriana lo sabía todo. Con voz cargada de rabia y miedo, le confesó que la joven había descubierto la verdad sobre Evaristo, su asesinato encubierto y la deuda impaga que arrastraban desde hacía años. Las tierras nunca fueron nuestras. Victoria, masculló entre dientes, golpeando la mesa con el puño. La duquesa, pálida como nunca, comprendió que estaban al borde del abismo. El peso de la revelación los aplastaba. Durante décadas habían vivido rodeados de lujos y poder gracias a esas tierras, usurpadas con engaños y sangre. Ahora todo se tambaleaba. Si Adriana conseguía pruebas o aliados, no solo perderían la hacienda, sino que también su nombre quedaría manchado para siempre. La perspectiva de la ruina los helaba más que cualquier amenaza externa. Victoria, siempre pragmática, insistió en que debían actuar rápido. No podemos permitir que esa muchacha hable, dijo con voz temblorosa. Si se atreve a desafiarte abiertamente, mañana todo el valle lo sabrá. José Luis asintió. Consciente de que la única salida era neutralizarla, acordaron buscar la manera de arrebatarle cualquier documento o testimonio que pudiera usar contra ellos, y si no había más remedio, tendrían que silenciarla para siempre. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que Úrsula
ya había revelado sus intenciones a Julio. La conspiración se cerraba sobre Adriana por todos los frentes como un círculo de hierro dispuesto a aplastarla, y mientras los duques tramaban en secreto, los rumores ya comenzaban a expandirse entre los sirvientes. Se hablaba de deudas impagas, de crímenes ocultos y de que el duque había perdido el control. En paralelo, Rafael, lejos del valle, pensaba en el sacrificio que había hecho. Creía que su exilio traería paz, pero en realidad el caos apenas comenzaba. Y Triana, con su valentía, había encendido una mecha que amenazaba con arrasar todo lo construido por los Galve de Aguirre. La verdad, como un río desbordado, estaba a punto de arrastrar las máscaras y dejar al descubierto las ruinas morales de una familia que se creía intocable. La ironía era cruel. Aquellos que habían desterrado y despreciado a sus hijos en nombre del poder ahora enfrentaban la miseria absoluta. La palabra ruina no solo significaba la pérdida material, sino también el derrumbe de un legado cimentado en el engaño y la traición. José Luis y Victoria, antaño dueños absolutos de Valle Salvaje, miraban de frente un futuro incierto en el que podían terminar reducidos a nada. Esa noche, en su habitación, Adriana repasaba todo lo ocurrido. Sabía que el paso que había dado no tenía retorno. Ahora, su vida corría peligro más que nunca. Los duques buscaban eliminarla y Úrsula había dejado claro que también deseaba verla desaparecer. Sin embargo, lejos de amedrentarse, sentía que por primera vez estaba en el camino correcto. Si debo morir, que sea luchando por lo que nos pertenece, pensó, mirando hacia la ventana, donde la luna parecía ser su única confidente. Así quedaba sellado el inicio de un nuevo capítulo en Valle Salvaje. Los duques enfrentaban la ruina. Adriana se erigía como su mayor enemiga y el valle entero se preparaba para ser testigo de una guerra que ya no se podía evitar.